Hay un manuscrito guardado dentro de una iglesia de piedra en Aksum, Etiopía, que no ha salido de ese edificio en más de 400 años. Los líderes de la iglesia lo custodian como los gobiernos custodian inteligencia clasificada, no porque contenga oraciones o liturgias, sino porque uno de los textos que se conservan dentro describe, en un lenguaje físico preciso, una estructura sellada situada en algún lugar bajo el hielo en el fondo del mundo, y nombra lo que hay dentro. El libro que contiene esa descripción fue retirado de la Biblia en el año 364. El concilio de la Odisea lo botó fuera del canon escritural, lo llamó peligroso y ordenó que se suprimiera. Durante 17 siglos, el cristianismo occidental lo trató como una falsificación, una confusión, una reliquia que era mejor dejar enterrada. Y entonces, en 1947, cuando los arqueólogos sacaron los rollos del Mar Muerto de las cuevas de Qumran, aparecieron 11 copias distintas de ese libro entre los escombros. 11 copias, más de las que se encontraron del Deuteronomio en el mismo depósito, más que del Éxodo, más que de la mayoría de los libros que la Iglesia decidió conservar. Los fragmentos más antiguos se datan alrededor del año 100 a.C., prensados en pergamino arameo antes de que existiera el Imperio Romano. El libro es el libro de Enoc, y la Iglesia etíope nunca dejó de tratarlo como escritura. Lo que contienen los manuscritos etíopes, en concreto el texto que es conservado en Aksum, que la mayoría de los especialistas occidentales nunca ha examinado directamente, es la descripción de una ubicación tan físicamente específica que lleva un lenguaje geográfico que puedes trazar en un mapa moderno. El texto describe un suelo de piedra oscura, lisa y fría. Describe paredes construidas con hielo comprimido. Describe fuego ardiendo en el perímetro que no derrite el hielo. Describe una puerta sellada sin manija en el exterior y describe algo dentro que todavía respira. Enoc no lo enmarca como una visión ni como una parábola. Lo escribe como un topógrafo de campo. Registra un lugar después de haberlo recorrido. La pregunta que esta investigación se toma en serio no es si Enoc estaba diciendo la verdad literal. La pregunta es por qué 4 civilizaciones antiguas distintas, ninguna de ellas en contacto documentado con las otras, registraron la misma descripción física en los mismos términos materiales. Y por qué el hielo del sur es el punto donde converge cada hilo. El punto de partida es el capítulo 18 del libro de Enoc. En concreto, la versión conservada en lenguaje es en la iglesia de Nuestra Señora María de Sion, en Aksum. El doctor Efraim Isaac, que produjo la traducción de Oxford de 1983, trabajando directamente de los manuscritos etíopes, señaló en una correspondencia archivada después en la Universidad de Manchester que el texto G es de los capítulos 17 al 19. Contiene un lenguaje geográfico que los traductores occidentales han suavizado u omitido de forma sistemática. No lenguaje simbólico, lenguaje direccional, rumbos de compás, preferencias de profundidad, rasgos del terreno, especificaciones de material. Cosas que se leen como se leen las notas de campo de un geólogo después de cartografiar un sitio. El Dr. Michael Knibb, cuya traducción de Oxford de 1978 sigue siendo la edición académica estándar en inglés, describió los capítulos geográficos como algo que contiene lo que él llamó lenguaje de terreno incoherente con la literatura simbólica. Su formulación fue cuidadosa, pero su significado no era ambiguo. Enoc está describiendo un lugar real. El capítulo 17 empieza con Enoc siendo llevado a una ubicación que el texto G se identifica con la expresión Bahar y Abi, el gran mar. No un río, no un lago, un océano. El versículo siguiente especifica el carácter del suelo de ese lugar. Piedra oscura, lisa y fría, distinta a cualquier piedra que se encuentre en tierra. Lo que Enoc está describiendo, supiera o no lo que era, es basalto, la roca volcánica que forma el suelo oceánico y el lecho de roca bajo las capas de hielo en todo el planeta. Ningún humano antiguo había visto el fondo del océano. Lo más profundo que una persona podía bucear en la antigüedad eran quizá 30 metros. El fondo del océano está a una media de 3 kilómetros y cae hasta casi 11 en su punto más profundo.
Y aún así, el texto GES describe la composición material de ese suelo con una precisión que coincide exactamente con los datos modernos de prospección oceanográfica. El capítulo 18 añade la siguiente capa. Enoc escribe que le mostraron un lugar profundo y que columnas de fuego descendían a él, pilares cayendo hacia abajo sin final. Esas son fuentes hidrotermales, estructuras volcánicas submarinas que lanzan agua sobrecalentada desde el suelo oceánico, algunas alcanzando temperaturas por encima de los 400 grados. Los científicos que las catalogaron en el siglo XX las llamaron fumarolas negras. Enoc, escribiendo desde una tradición conservada en fragmentos arameos que los especialistas de Qumran datan antes del año 100 a.C., las llamó pilares de fuego. El fenómeno es idéntico, solo cambia el siglo, pero entonces llega el versículo 11 de ese capítulo y el texto cambia de registro por completo. Enoc escribe que más allá de los pilares de fuego vio una gran casa construida con piedras de granizo y de hielo, que tenía muros de fuego a su alrededor y una puerta que no podía abrir, una casa de hielo rodeada de fuego. La traducción inglesa estándar que casi todo el mundo consulta, la edición de Rosax Trisiques es Charles, vierte una expresión crucial del capítulo 17 como el tesoro de los vientos, abstracto, poético, fácil de descartar. Pero la traducción directa de Isaac del manuscrito GES de Aksum produce una expresión completamente distinta. El GES es Adar Nafas, el depósito del aliento, no vientos en el sentido meteorológico. Algo vivo retenido todavía respirando, y el capítulo 19 identifica lo que hay dentro. El ángel Uriel le dice a Enoc que aquí estarán los seres cuyos espíritus, incluso mientras sus formas permanecen selladas abajo, conservan la capacidad de moverse por el mundo de arriba. La prisión está ocupada. Lo que hay dentro no ha dejado de funcionar, y esto es lo que las traducciones occidentales han eliminado de forma sistemática. El texto GES del capítulo 17 contiene un detalle sobre la puerta de la estructura que no aparece en la edición de Charles, no aparece en la edición de Knibb y no aparece en ninguna traducción inglesa de Enoc de circulación amplia. Todo lo que estamos viendo, los nombres, las fuentes, los 3 libros, está reunido en el dossier del sello. El enlace está en la descripción, justo abajo. Sigamos. Isaac lo señaló en su trabajo de 1983 y lo destacó en correspondencia privada. La puerta no tiene manija en el exterior, solo puede abrirse desde dentro. El ángel Uriel no lo explica, Enoc lo registra sin comentario y el texto sigue adelante, pero la implicación queda ahí en el GES exactamente donde Isaac la encontró. Lo que hay dentro o está eligiendo no salir o no puede. En cualquiera de los 2 casos, la puerta no fue diseñada para una visita, fue diseñada para un guardián. El capítulo 69 registra el juramento que mantiene el sello. Antes de que existiera el océano, antes de que se pusiera el suelo, se juró una atadura. El GES nombra al guardián del sello como Casbel, y el mismo capítulo identifica a Casbel como aquel que reveló el secreto del juramento al Santo Miguel. El sello de esta prisión se acordó antes de que la prisión se construyera. Esto no fue una respuesta a una crisis, fue una decisión de diseño tomada antes de la creación. La contención de lo que hay bajo el hielo se planificó antes de que el hielo existiera. Y el capítulo 19, en el pasaje que casi todas las ediciones occidentales omiten por completo, especifica un término GES que significa por edades sobre edades, una expresión que en el resto de Enoc aparece únicamente para describir condiciones permanentes. No una celda de detención temporal, una instalación permanente. La cuestión de la ubicación es donde el texto se vuelve difícil de descartar como alegoría. Enoc nunca usa la palabra Antártida. El texto no dice continente del sur. Lo que dice, a lo largo de los capítulos 17 al 19, es que la estructura sellada se asienta donde las aguas de arriba y de abajo convergen, en los extremos de la tierra, más allá del gran mar, donde el suelo es piedra oscura y el aire no se mueve. Esas descripciones podrían encajar con varias ubicaciones posibles del globo.
pero encajan con una especificidad que se vuelve más difícil de ignorar cuando sumas los detalles físicos. La Antártida se asienta sobre la mayor concentración de actividad volcánica subglacial de la Tierra. El sistema del Rift de la Antártida Occidental contiene al menos 138 volcanes bajo el hielo, muchos de ellos geológicamente activos, produciendo salida hidrotermal bajo la capa de hielo, el lecho de roca del continente, donde la parte inferior del hielo se encuentra con la piedra que hay debajo. Está compuesto en gran medida por material basáltico, oscuro, liso, frío. En 2018, un equipo de investigación de la Universidad de Edimburgo que cartografiaba el terreno subglacial publicó datos que identificaban una cadena de estructuras volcánicas en la Antártida Occidental, generando firmas de calor coherentes con una ventilación hidrotermal activa. El hielo que hay encima de ellas no se derrite de manera uniforme. Se comporta como si algo debajo mantuviera un diferencial de temperatura desde abajo. Pilares de fuego bajo una casa de hielo no es una mala descripción de ese sistema. El lago Vostok añade la tercera dimensión, un lago de agua líquida sellado bajo 3,5 kilómetros de hielo antártico, aislado de la atmósfera de la superficie durante un tiempo estimado en 15 a 25 millones de años. El programa de perforación ruso, que atravesó hasta la superficie del lago en 2012, introdujo de inmediato contaminación por fluido de perforación en la muestra, y los resultados de los núcleos posteriores a la contaminación nunca se han publicado por completo. Lo que se liberó de la fase previa a la contaminación mostraba vida microbiana operando en la frontera entre el hielo y el agua, metabolizando a ritmos que no deberían ser posibles a esas temperaturas. Vida en función suspendida, ni muerta ni viva en ningún sentido metabólico normal, persistiendo, y esa es la palabra para lo que el texto GES describe como algo que todavía se mueve dentro de la estructura sellada bajo el hielo del sur. El libro de Job, que en sus capas de composición más antiguas es anterior a la mayor parte del canon escritural hebreo, contiene un versículo que no tiene una explicación meteorológica satisfactoria. Job 38, versículo 22, dice: ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve, o has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de la angustia, para el día de la guerra y de la batalla? La palabra que se traduce como tesoro significa almacén sellado, una reserva. El pasaje no está describiendo el clima, está describiendo una ubicación sellada que contiene algo retenido hasta un momento concreto y señalado, y el texto de Enoc usa el mismo marco. El sello aguanta hasta el juicio. Los dos textos vinculan el contenido del hielo del sur con un momento señalado que todavía no ha llegado. El registro egipcio entra por dos puertas. La primera es cosmológica. El concepto egipcio del Duat, descrito con detalle físico y direccional a lo largo de los textos de las pirámides y del Libro de los Muertos, no es simplemente un inframundo en el sentido teológico abstracto que los lectores occidentales asocian normalmente con ese término. El Duat tiene una geografía específica, tiene orientación. En la frontera más meridional del Duat, en la cosmología de los textos de las pirámides, se sitúa en lo que los textos describen como el lugar donde el cielo toca el agua, el horizonte donde la cúpula del cielo se encuentra con el mar del sur. La dirección es explícita. El Duat se extiende hacia el sur, y en su frontera más lejana, donde el cielo se encuentra con el mar, es donde se guardan las cosas selladas más antiguas. La segunda puerta egipcia es un bloque de caliza almacenado en el sótano del Museo del Cairo bajo un número de catálogo concreto. El bloque se excavó en 1971 de una cámara subsidiaria sellada bajo la necrópolis de Saqqara, de un estrato que las notas de campo del Dr. Jean-Philippe Lauer, custodiadas en el archivo del Centro Nacional de Investigación Científica de París, situaban antes del comienzo aceptado del Egipto dinástico. No antes del Imperio Antiguo, antes de la primera dinastía. El bloque se retiró de la exposición pública en 1973, después de que una epigrafista visitante de la Universidad de Chicago fotografiara una sección de su superficie tallada y anotara por escrito que los seres representados en él
no tenían equivalente en ningún texto dinástico que hubiera encontrado en 20 años de trabajo de campo. El registro tallado en el bloque muestra una secuencia de construcción, y el glifo jeroglífico compuesto que etiqueta a los seres de ese registro se traduce como aquellos que vinieron antes del conteo de los años. Esa construcción gramatical en el sistema jeroglífico egipcio no es un adorno poético, es una designación categórica, la clase de designación que los egipcios usaban para nombrar clases específicas de seres con papeles cósmicos específicos. Este glifo compuesto no aparece en el canon dinástico formal, aparece únicamente en este bloque sellado bajo el complejo de piedra más antiguo de Egipto, en un estrato anterior a todo lo que se construyó por encima. El registro babilónico puede ser la capa superviviente más antigua, el fragmento Ansu, una tablilla de arcilla excavada de la antigua ciudad de Ur en 1924 por la expedición de Leonard Woolley, y que después desapareció de todas las colecciones institucionales conocidas sin que se le asignara nunca un número de registro, contenía un compuesto sumerio que la doctora Nadia Voss, de la Universidad Libre de Berlín, pasó 6 años reconstruyendo a partir de fotografías de alta resolución del calco original de la excavación. El compuesto es Apsu-Bala. Apsu es el océano subterráneo primordial de la cosmología mesopotámica, la masa de agua que hay bajo el mundo. Bala significa dar la vuelta, invertir, abrir desde abajo hacia arriba. Voss traduce el compuesto como el día en que la profundidad de arriba se abrió. El Apsu no es una metáfora en la cosmología mesopotámica, es una ubicación, la masa de agua primordial bajo el mundo, que funciona como un sistema de contención con fronteras que pueden fallar. El fragmento Ansu, cuyo análisis de escritura lo databa en un periodo anterior al Enuma Elis por siglos, no trata el Apsu como una morada de dioses, lo trata como una frontera sellada, una membrana que falla de dentro hacia afuera. El acontecimiento de fallo que describe la tablilla implica 9 cambios observables que preceden a la apertura de la frontera: agua subiendo sin lluvia, aves perdiendo la dirección, el suelo vibrando a frecuencias que se sienten en el cuerpo antes de oírse. El autor lo registra no como profecías, sino como testimonio en tiempo pasado, del modo en que una persona describe una tormenta que ha sobrevivido. La tablilla fue sellada dentro de una cámara alrededor del 2900 a.C. por alguien que aplicó el sello de arcilla desde dentro y no tenía mecanismo alguno para salir después. La capa de inundación que hay encima de la cámara está datada por 3 análisis independientes de radiocarbono en la misma era. La alineación astronómica que la tablilla especifica para el momento en que la frontera se abrió, cruzada con los 9 cambios observables y con el lenguaje direccional del texto superviviente, sitúa al acontecimiento en una latitud que los investigadores que han trabajado en privado con la traducción de Voss han identificado como coherente con el Círculo Antártico. Marta Alib lo señaló en la monografía que circuló entre 11 colegas en 1991. La monografía nunca se publicó. Ella dejó la vida académica en 1993. Su familia confirmó después que había muerto en 2011 y pidió que la investigación no se discutiera. La supresión de estos textos no fue silenciosa ni accidental. El Concilio de la Odisea, en el año 364, retiró a Enoc del canon bíblico. El canon 60 de ese concilio prohibía específicamente los textos que nombraban seres encarcelados y describían los lugares de su atadura. La preocupación declarada no era el error teológico. La preocupación era la especificidad. La cosmología de la Iglesia situaba el castigo divino en un reino espiritual sin coordenadas. Enoc situó una prisión en una ubicación física que en principio podía encontrarse y verificarse. Eso hacía al texto amenazante de una manera que ningún escrito apocalíptico puramente simbólico podría hacerlo nunca. Jerónimo, mientras compilaba la Vulgata latina alrededor del año 400, descartó los capítulos del suelo oceánico de Enoc como relatos confusos de la creación, indignos de estudio serio. No ofreció ninguna explicación de cómo un escritor judío antiguo había descrito con exactitud suelos oceánicos de basalto antes de que ningún ser humano hubiera visto uno. Agustín siguió,
argumentando que los pasajes de la prisión eran alegoría moral, porque el castigo en su marco existe fuera de la creación, pero Enoch dice dentro. Nombra los materiales, da direcciones. La respuesta institucional a lo largo de 4 siglos fue discutir la categoría en vez de abordar el contenido. La Iglesia etíope, operando fuera de la autoridad eclesiástica romana, mantuvo a Enoch en su canon escritural completo sin interrupción. Cuando el explorador escocés Hans Bruce llevó 3 manuscritos a Europa en 1773, los capítulos del suelo oceánico y de la cámara de hielo provocaron una controversia inmediata en Oxford. Los especialistas que los examinaron en una reseña de 1821 llamaron a los pasajes de la prisión de las profundidades irreconciliables con la cosmología establecida. Su preocupación, tal como ellos mismos la identificaron, era la especificidad. El texto nombraba materiales, daba direcciones, describía una estructura que teóricamente podía localizarse y verificarse. Ese era el problema. Cuando los rollos del Mar Muerto salieron a la luz en Qumran en 1947, la respuesta institucional siguió el mismo patrón. Los especialistas que gestionaban el proyecto de publicación de los rollos asignaron a los fragmentos de Enoch la prioridad de publicación más baja. Los fragmentos que describen la ubicación sellada estuvieron sin publicar durante casi 30 años después de su descubrimiento. La edición de Joseph Milik apareció por fin en 1976, e incluso entonces, el comentario de Milik descartó el pasaje geográfico más materialmente específico de todo el corpus enóquico como elaboración mitológica sin contenido geográfico. El hombre que pasó décadas con esos textos llamó al pasaje preciso vacío de contenido. El Dr. James Van der Kam, de la Universidad de Notre Dame, una de las máximas autoridades vivas en los estudios enóquicos, solicitó acceso directo a los manuscritos de Aksum en 1988. La solicitud fue denegada. Volvió a solicitarlo en 1997, denegada otra vez. En una entrevista de 2001 con la revista biblical Archaeology Review, Van der Kam declaró que al menos 3 pasajes de la tradición manuscrita GES son conocidos por los especialistas a través de referencias secundarias, pero no han estado disponibles para examen directo en más de 50 años. La operación Haihum se desarrolló desde agosto de 1946 hasta febrero de 1947. La Marina de Estados Unidos envió 4.700 efectivos, 13 barcos, 23 aeronaves y un submarino a la Antártida bajo el mando del almirante Richard Byrd. El propósito oficial declarado era investigación científica y entrenamiento operativo en clima frío. La operación se dio por terminada meses antes de su calendario previsto. Las declaraciones de Byrd posteriores a la misión describían algo encontrado bajo el hielo del sur que él se negó a nombrar en cualquier registro público. En un relato de prensa de 1947, afirmó que el continente contenía algo de profundo interés estratégico que el gobierno de Estados Unidos no estaba preparado para discutir abiertamente. Murió en 1957. La transcripción completa del informe posterior a la misión no se ha liberado. 7 años después de Haihum, la operación Deep Freeze estableció la primera presencia estadounidense permanente en el continente. En 1958, durante el Año Geofísico Internacional, unas prospecciones acústicas conjuntas de la plataforma continental antártica produjeron lecturas en una sección del Mar de Weddell que el Comité Científico Conjunto que gestionaba los datos clasificó como anómalas. La sección del informe de prospección que contenía esas lecturas se censuró antes de la publicación. El resumen liberado en 1960 describió los resultados del Mar de Weddell como inconcluyentes por limitaciones del equipo. El investigador oceanográfico noruego Bjørn Helguson documentó en una retrospectiva de 2003 que los instrumentos desplegados en aquella prospección de 1958 no estaban sujetos a las limitaciones citadas en el resumen publicado. El equipo funcionaba, las lecturas eran reales. En 2019, el buque de investigación noruego Kronprins Haakon, operado por el Instituto de Investigación Marina,
realizó una prospección de aguas profundas a unos 1.300 kilómetros de la península antártica. La prospección detectó firmas acústicas a una profundidad de 6,5 kilómetros que los instrumentos del barco no pudieron clasificar. El investigador principal presentó un informe interno preliminar describiendo las señales como incoherentes con fuentes geológicas o biológicas conocidas a esa profundidad. Ese informe se clasificó como documento interno restringido. Un resumen se publicó en 2021 con la sección de datos acústicos eliminada. 2 peticiones bajo la Ley Noruega de Libertad de Información para obtener el informe completo han sido rechazadas. La misma ubicación, el mismo tipo de lectura, 6 décadas de diferencia, y las 2 clasificadas y el texto mismo te dice por qué. El capítulo 10 de Enoch registra la instrucción de destruir a todos los seres de superficie, cuya corrupción precedió al diluvio. Pero el capítulo 19 describe una clase distinta de ser recibiendo una sentencia distinta. Estos no fueron retenidos temporalmente en espera de una audiencia. Fueron sellados indefinidamente. Y ese capítulo añade el término ges, que las traducciones occidentales dejaron caer por edades sobre edades. El mismo término que Enoch usa en todos los demás contextos únicamente para describir condiciones permanentes. Solo registra que no fueron destruidos. El diluvio eliminó todo lo que había en la superficie, pero lo que está sellado bajo el hielo antártico recibió contención en vez de aniquilación, porque lo que hay ahí abajo no podía ser deshecho, solo podía ser retenido. El Agar Nafas, el depósito del aliento, no es un símbolo, es un informe de estado sobre lo que está sellado bajo el hielo del sur, vivo en suspensión, no desaparecido, esperando. Los manuscritos siguen en Aksum, detrás de muros de piedra y de una restricción gubernamental aplicada desde 1974. Los datos acústicos del mar de Weddell siguen censurados en un archivo de Oslo. El bloque de caliza sigue en el almacén del sótano del Cairo, sin examinar por ningún estudio revisado por pares dedicado específicamente a su contenido tallado. Y el pergamino arameo de Qumran, datado antes del año 100 a.C., sigue bajo cristal en el santuario del libro del Museo de Israel en Jerusalén. Conservado en una lengua muerta que ha dicho lo mismo durante más de 2000 años. El autor babilónico que se selló a sí mismo dentro de la cámara alrededor del 2900 a.C., prensó la línea final de la tablilla Ansu con símbolos grandes y profundamente tallados que Voss identifica como el pasaje más legible del texto superviviente. La traducción dice lo siguiente: ya sabes lo que es esto. Has visto las señales. La única pregunta que queda es qué vas a hacer en los 3 días mientras la frontera esté abierta. Selló la puerta desde dentro y dejó esa frase para quien viniera después. La capa de inundación sobre la cámara se depositó poco después. Todo lo que había encima se reconstruyó, se enterró en sedimento y se reconstruyó otra vez. El texto que dejó se copió al sumerio, se llevó por civilizaciones, se hizo eco en manuscritos etíopes, se describió en caliza egipcia. La ubicación a la que apunta se asienta bajo 6,5 kilómetros de hielo antártico, donde el suelo de basalto es oscuro, liso y frío, exactamente como lo describió Enoch, y donde algo sigue respirando exactamente como dice el texto ges de Aksum que sigue. La puerta no tiene manija en el exterior, el sello sigue intacto, y nadie que haya intentado acceder a los pasajes que describen su ubicación precisa ha recibido permiso para hacerlo en más de 50 años. Antes de seguir, algo que conecta con lo que estamos viendo. El libro de Enoch nombra a un vigilante ligado al mes en que naciste. El libro de los jubileos ubica la fase de vida en la que estás ahora. Y los textos sumerios revelan qué arquetipo corre en tu carácter. Cada nombre sale de una fuente antigua real. Puedes romper los 3 sellos gratis, sin dejar correo, en el enlace de la descripción.